Estamos de regreso ahora en el último bloque de nuestro programa y tenemos como invitado especial al presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, el economista Danilo Carrera Druet. Presidente, bienvenido nuevamente. Gracias, Michelle. Es un placer tenerlo con nosotros. Queremos hablar un poquito más acerca del deporte y del Comité Olímpico Ecuatoriano como institución, la labor que se ha dado, la evolución que ha tenido nuestros deportistas en los últimos años, y qué mejor invitado que usted, que es la máxima autoridad del olimpismo en nuestro país. Gracias. Cuéntanos un poquito acerca del Con mucho gusto. El Comité Olímpico Ecuatoriano fue organizado como una corporación privada en el año 1929, pero solo fue reconocida por el Comité Olímpico Internacional en el año 1959, 30 años después, porque en ese entonces los gobiernos de turnos querían que el presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano sea un ministro de Estado. Hasta que no se cambió esa idea, no fue reconocido internacionalmente. Es decir, que ya tiene 50 años de vida el Comité Olímpico Ecuatoriano. El propósito de la creación de un Comité Olímpico Ecuatoriano es vincular al deporte nacional a la competencia internacional. Tiene como responsabilidad difundir los valores olímpicos, alentar el desarrollo de todo tipo de deporte a todo nivel, especialmente el de alto rendimiento y el de la difusión de los valores y principios olímpicos. No, para eso se organiza su estructura, ¿no? Y por esto es que en el Comité Olímpico hay diferentes departamentos como museo, como biblioteca, como en la revista para difundir los valores, y a través de sus diversas comisiones también lo hacen. Deporte para la mujer, deporte medio ambiente, deporte para todos, la Academia Olímpica, etc. En el transcurso de estos años, una vez que el Comité Olímpico tuvo acceso a los fondos del impuesto del 5% de impuesto a las llamadas telefónicas, ¿no? En el año 1977 comenzó a entrar por primera vez ingresos, y eso permitió el desarrollo de las federaciones ecuatorianas. Cuando nosotros entramos en nuestro directorio, habían 12 federaciones ecuatorianas olímpicas reconocidas por sus federaciones internacionales. Hoy hay 46. Es decir que el joven tiene todo un abanico de posibilidades de escoger el deporte que quiera para competir internacionalmente. Todos los deportes del programa de los Juegos Olímpicos lo tenemos nosotros en las respectivas federaciones ecuatorianas, y aún más, porque hay otras que solo se compite en eventos internacionales, campeonatos mundiales, y no necesariamente como parte del programa de los Juegos Olímpicos. Entonces, este desarrollo del deporte a través de estas federaciones ecuatorianas es lo que ha permitido alcanzar un sinnúmero de medallas que antes eran imposibles. Numéricamente, hace 10, 12 años estamos hablando de 10 medallas, 20 medallas internacionales conseguidas por nuestros atletas en solo 10 o 12 disciplinas. Hoy en día, si vemos las cifras del 2011, los atletas ecuatorianos en competencias oficiales internacionales han ganado 1.200 medallas. Y el año anterior también. Cuando hay Juegos Sudamericanos, cuando hay Juegos Bolivarianos, el número aumenta porque hay mayor número de deportes y llevamos mayor número de deportistas. Ese año hay mayor número de medallas. Pero es un gran salto y hemos progresado en todos los Juegos del ciclo olímpico. Una de las obligaciones que tiene el Comité Olímpico Ecuatoriano es llevar a los atletas a los eventos del ciclo olímpico, bolivarianos, sudamericanos, panamericanos y Juegos Olímpicos. Es el único que puede acreditar a deportistas a estos eventos, y es el único que puede reconocer a una federación nacional. Sin el aval del Comité Olímpico, una federación nacional de las 46 que se han constituido no hubieran podido ser reconocidas de su federación internacional, porque formamos parte de lo que se llama el movimiento olímpico. ¿Quién hace el movimiento olímpico? El Comité Olímpico Internacional, las federaciones internacionales, los comités olímpicos nacionales, las federaciones nacionales, los clubes y los atletas. Entonces, el Comité Olímpico tiene esa responsabilidad y es el que certifica cuando viaja una delegación al exterior, es el que da el visto bueno, porque es necesario hacerlo para que sea una delegación que lleve a los mejores de cada deporte
y que estén evaluados física y técnicamente, así que vayan a cumplir, que tengan los recursos necesarios, se les chequea que tengan todos los seguros, ¿no?, correspondientes para que el atleta, que no suceda como antes, que iba a un sitio y se quedaba allá porque no tenían los recursos, ¿no? Hoy ya eso ha cambiado, hoy se chequea el aspecto financiero y los atletas tienen cómo regresar. Es una responsabilidad que se han tenido a lo largo de la historia de una manera autónoma. Es una federación, es una corporación autónoma, privada, sin fines de lucro. Los que hacemos la dirigencia olímpica, ya sea al alto nivel o aquí en el Ecuador, no recibe remuneración alguna. El presidente del Comité Olímpico, que soy yo, y su comité ejecutivo, y los presidentes de federaciones y sus directorios no reciben ningún tipo de remuneración. A mí me toca, además, y yo lo hago, pagarme todos los gastos míos. Ni siquiera los gastos efectuados en el exterior para defender o para proponer algo en beneficio del Comité Olímpico lo paga la institución, sino que lo cubro yo. Así que yo estoy aquí para servir al deporte. Yo no vivo del deporte, sino vivo para el deporte, que es una cosa muy diferente. Así es, Y es parte de la nobleza, ¿no? Y la eso diligencia. aparentemente no le gusta a mucha gente. En el campo internacional, la renovación de un directorio es ilimitada, puede ser varias veces, todo depende de la decisión de su asamblea. Solo el presidente del Comité Olímpico tiene 2 términos, eso es cambiado desde los Juegos de Salt Lake City. Ahí el presidente, la primera elección es por 8 años y la segunda es por 4 años. El presidente Jacques Rogge dejará su presidencia el próximo año en Buenos Aires, donde se reúne la asamblea para elegir un nuevo presidente. Los demás presidentes tienen ilimitada vida dentro del campo de las elecciones de directorio. Esto ha favorecido enormemente, y la gente no se da cuenta, y es una crítica a veces muy dañina, de que 35 de los 46 presidentes de federaciones tienen un cargo internacional, un puesto, una responsabilidad, forman parte de los directorios, ya sea de las confederaciones sudamericanas, panamericanas o mundiales, ¿no? Por ejemplo, yo soy miembro de la Comisión de Deporte y Educación del Comité Olímpico Internacional, ¿no? Pero los demás presidentes son miembros de sus federaciones internacionales, y eso se consigue solo con el tiempo en el deporte. Es decir, que querer acusarlos de perpetuarse a los dirigentes en el deporte es una mala táctica para el deporte, no trae beneficios. Lo que se debe de juzgar es si hay resultados o no hay resultados, y según eso elegir a la persona o no elegirla, tan simplemente, ¿no? Pero trae muchos beneficios. En Italia, si un dirigente ocupa un puesto internacional, tiene asegurado el cargo hasta que sea miembro de esa organización internacional, porque ellos saben los beneficios que uno puede conseguir siendo miembro. Por ejemplo, yo fui elegido, además de ser presidente de la Organización Deportiva Bolivariana y miembro de la ODESUR, soy tesorero de la ODEPA, de la Organización Deportiva Panamericana. ¿Usted cree que una persona que entra después de una elección va a ocupar ese cargo? A mí me ha tomado 10 años por obtener esa dignidad, porque todo el mundo me conoce, y en el momento que yo me voy, ese cargo no va a ser reemplazado por otro ecuatoriano, sino otra persona que ha estado rindiendo su vida a favor del deporte y de la organización. Entonces, creo que esos conceptos deben de variar, de cambiar en el periodismo y en la gente que así los profesa. El Comité Olímpico Ecuatoriano, además, es una institución abierta que quiere, a través del deporte, ¿no? Es una organización de paz y confraternidad, a través del deporte derrotar toda la discriminación que puede haber en el mundo. Y se aplica en primer lugar con el atleta. No importa cómo se llame el atleta, cuál es su origen, cuál es su raza, cuál es su religión, cuál es su credo político. No importa de dónde viene, de qué provincia, de qué ciudad. No, eso
eso no puede existir, ese tipo de discriminación no existe en el olimpismo. Es decir, que el atleta tiene abierto, el joven tiene abiertas las puertas en el olimpismo, en los programas olímpicos, en el desarrollo de su personalidad, si se quiere entrenar en uno u otro deporte y llegar al alto rendimiento, tiene abiertas las puertas. No hay discrimen para nadie. Y eso es una de las grandes cosas y valores que tiene el olimpismo. Asimismo, como hay esa apertura, también le toca a los comités olímpicos nacionales, y ese es el sombrero que yo tengo ahora, mantener las mejores relaciones con el gobierno de turno, siempre y cuando no se afecte su autonomía. Eso lo dice claramente la Carta Olímpica, ¿no? Y la Carta Olímpica dice que los comités olímpicos nacionales deben desarrollar y proteger al movimiento olímpico de su país. Y por eso suceden estas cosas, y por eso estamos nosotros de frente defendiendo nuestra Carta Olímpica, que además en la propia ley ecuatoriana le establece al Comité Olímpico que debe cumplir la Carta Olímpica. Es decir, que las propias leyes ecuatorianas reconocen la importancia del Comité Olímpico como vínculo a través del comité de los eventos internacionales, la participación internacional. Los eventos en el mundo entero son de las grandes federaciones internacionales y Comité Olímpico Internacional. Es decir, los Juegos Olímpicos, ¿quién es el dueño de los Juegos Olímpicos? El Comité Olímpico Internacional, que dispone de las reglas de acceso a esos Juegos. Y las federaciones internacionales, por decir la FIFA, el fútbol, para ir al Mundial de Fútbol, quien dispone el acceso, la inscripción, la forma del sorteo, es la Federación Internacional de Fútbol. Esto no está en manos de ningún gobierno. El Comité Olímpico es privado totalmente.